La historia del grabado en México se remonta al año de 1826, cuando el conde italiano Claudio Linati introdujo en nuestro país la técnica de la litografía. Un poco más tarde, en 1895, José Guadalupe Posada hizo lo mismo con el grabado en zinc, en el que trabajó prácticamente el resto de su vida, pues con su habilidad y su arte, el medio se presentaba una mayor rapidez de ejecución. La soldadera maderista de la colección Bleinstein es un ejemplo del uso de dicha técnica. La Revolución Mexicana impuso un estilo diferente, así como un nuevo contenido ideológico. Esta nueva visión artística se caracterizó por una militancia activa y la formación de una conciencia política y nacionalista, tal como lo vemos en la obra de Ángel Samarripa, donde retrata a uno de los líderes armados del movimiento, Emiliano Zapata, que conforma parte del acervo de la colección Bleinstein. En 1921 llegó a México el artista francés Jean Charlot, cuya obra impulsó a un gran número de artistas mexicanos en el arte del grabado. Durante ese mismo año surgió la revista El Sembrador, donde colaboraron con sus grabados artistas como Ramón Alba de la Canal, Ezequiel Negrete, Leopoldo Méndez, Javier Fernández Ledesma y Fernando Díaz de León. Jean Charlot, artista francés, llegó a México en 1921 impulsando a un gran número de artistas mexicanos en el arte del grabado, sobre todo a los de la Escuela al Aire Libre de Coyoacán. Gracias a la serie Via Crucis que trajo consigo, donde resumía de manera clara y expresiva las corrientes artísticas más importantes en Europa, en especial lo referente al renacimiento del grabado en madera, con lo que logró despertar el interés por el arte del grabado lexicográfico. A continuación le compartimos una de sus obras, Maternidad, que pertenece a la colección Bleinstein. Francisco Díaz de León ocupa un lugar de suma importancia dentro de la historia del grabado en México. Este artista nació en Aguascalientes, dirigió la Escuela de Pintura al Aire Libre de Tlalpan, donde se enfatizaba en la gráfica. En 1929 fundó un taller de grabado en la entonces Escuela Central de Artes Plásticas, dirigido por Diego Rivera, de donde llegó a ser director en 1933. A continuación le compartimos una de sus obras, Tranquilidad, que forma parte del acervo de la colección Bleinstein. Claudio Linati, 1790-1823, pintor y litógrafo italiano, nacido en Carbonera, Parma, Italia, en 1790, y muerto en Tampico, México, en 1823, considerado el padre de la litografía mexicana. Vida. Durante su vida hizo la carrera militar y participó en todas las campañas de Italia desde 1798. En lo que se respecta a su carrera artística, se formó en el taller de David en París. En ayuda del gobierno, abrió un taller de litografía en colaboración con Gaspar Franchini, en el que instaló la primera máquina llegada a México con este fin, y fundó el periódico El Iris, que se publicó con gran éxito entre febrero y agosto de 1826. En él publicó sus obras litográficas, como los retratos de Guadalupe, Victoria, Morelos e Hidalgo, y también algunos artículos de opinión que lo obligaron a abandonar México un año después de su llegada. La caricatura en México. El hombre, la risa y la caricatura nacieron juntos. El hombre fue hombre en la medida en que aprendió a reír de sí mismo, al fustigar con la ironía a los demás. La risa que la caricatura promueve es el reconocimiento del valor moral. Por tal motivo, la caricatura es una protesta, una predicación y, en el menor de los casos, una revolución. El espíritu de lucha, el amor a la libertad, la rebelión o simplemente el descontento fueron los elementos esenciales que inspiraron el ingenio del caricaturista. La caricatura propiamente dicha nace en Francia en el siglo XVIII, en los años inmediatos anteriores a la Revolución. Las caricaturas francesas tienen su origen en esta misma vibración del pueblo, como válvula de escape a sus sentimientos más recónditos, tanto en el orden social como en el moral, religioso y político. Francia puede asegurar ser la cuna de la expresión caricaturesca en Europa.
La influencia de esta producción artística en América y esencialmente en México fue definitiva. Los redactores caricaturistas de estos periódicos liberales, aparte de cumplir con satirizar el poder, incorporaban en sus escritos y grabados a tipos populares, como eran el soldado desaliñado, el borracho, la prostituta, las emperijolladas damas de sociedad, los funcionarios grises y ramplones, los curas y los burgueses panzones. Otros importantes periódicos del siglo XIX son La Orquesta y El Aguizote. Este último surgió a la muerte de la orquesta en 1873 y tenía caricaturas de Villasana y grabadores como José Guadalupe Posada. El máximo florecimiento de la caricatura mexicana se produjo durante la dictadura de don Porfirio Díaz, cuando revistas como El Hijo del Aguizote, Mefistófeles, Don Quijote o El Aguizote Jacobino se enfrentaron a los abusos del poder y la corrupción de la sociedad. Entre los caricaturistas que han destacado en México en el siglo XX se encuentran José Clemente Orozco, Freire, Fachá, Puga, Bisnack, Mier, Guerrero Edward, Abel Quesada, Alberto Huizi, Renato Leduc y Miguel Covarrubias, etc. José Clemente Orozco, muralista mexicano. Unido por vínculos de afinidad ideológica y por la propia naturaleza de su trabajo artístico a las controvertidas personalidades de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, José Clemente Orozco fue uno de los creadores que, en el fértil periodo de entreguerras, hizo florecer el arte pictórico mexicano gracias a sus originales creaciones marcadas por las tendencias artísticas que surgían al otro lado del Atlántico en la vieja Europa. Desde niño, los grabados de José Guadalupe Posada lo llevaron a interesarse en la pintura y realizó sus primeros trabajos en litografías de la vida indígena de su país. Orozco se graduó de la Escuela Nacional de Agricultura y estudió más tarde matemáticas y dibujo arquitectónico. A través de sus obras, se convirtió en un destacado muralista y litógrafo. En su trabajo, Orozco retrató la condición humana de forma apolítica. Se interesó por valores universales. De ahí que sus imágenes más características comuniquen la capacidad del hombre de controlar su destino. José Clemente Orozco falleció en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1949. David Alfaro Siqueiros, pintor mexicano, figura máxima junto a Diego Rivera y José Clemente Orozco del muralismo mexicano, tributaria de la estética expresionista y la retórica declamatoria que le exigía su radicalismo político. Su pintura aunó la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeos. En 1914, con apenas 16 años de edad, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar en la Revolución Mexicana. La influencia de este hallazgo en años clave para su formación. Siqueiros reiniciaría su trayectoria artística en los años 30, pero fue la militancia ideológica la que determinó el rumbo de su vida. Algunas de sus obras más importantes fueron Nueva Democracia, Del porfirismo a la revolución, El coronelazo, Muerte al invasor, El tormento de Cuauhtémoc. David Alfaro Siqueiros fue un pintor mexicano que convirtió la política en arte.